Prepárense para una deep dive que nos lleva a las profundidades del bosque de Iratí, en Navarra. Ujú. Un lugar donde la belleza natural se entrelaza con lo inexplicable. Totalmente. Se Un llama- lugar donde los límites de la realidad parecen desdibujarse, Ujú, invitándonos a cuestionar lo que creemos saber. exacto. Y hoy nos adentramos en este misterio gracias a un extracto de un libro de relatos cortos, El Bosque. En él, el autor comparte la experiencia de su amigo Eulogio, Sí, un hombre que vivió algo realmente extraordinario en este bosque. interesante. ¿Te imaginas encontrarte con algo que desafía toda lógica? Es fascinante cómo la tradición oral y la literatura se unen para transmitir estos relatos, Claro. manteniendo viva la llama del misterio. En el relato de Eulogio, desde muy joven, era un apasionado del bosque de Irati. Ujú. Se sentía atraído por su belleza, sobre todo en otoño, cuando el follaje crea un espectáculo visual casi mágico. Es cierto, el otoño en Irati es realmente especial. Sí. Los tonos dorados, ocres, rojos, naranjas. Un tapiz de colores vibrantes que invita a la exploración y a la introspección. Sí, Ser también al cautela. ¿no crees? Claro, porque en un entorno así, la naturaleza puede ser tan hermosa como implacable. Totalmente de acuerdo. Y fue precisamente en una de esas exploraciones otoñales que la vida de Eulogio cambió para siempre. Oh, Con solo 12 años, salió de casa un sábado por la mañana para buscar setas. sí. Una actividad muy común en la zona. Ujú. Una actividad que, sin embargo, conlleva sus propios riesgos, ¿Ya? especialmente si uno se aventura solo en la espesura del bosque. Es verdad. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. Y eso fue precisamente lo que hizo Eulogio. Ah, Llevado por su espíritu aventurero, decidió desviarse de su ruta habitual, adentrándose en una zona del bosque que no conocía. vaya. Un error que puede resultar crucial en un lugar como el bosque de Irati. Claro, adentrarse solo en un bosque tan denso puede ser como adentrarse en un laberinto, Sí. donde la orientación se pierde fácilmente y la soledad se convierte en una amenaza. En efecto, Eulogio, en su búsqueda de setas, llegó a un denso hayedo, un lugar donde la vegetación era tan espesa que apenas se podía ver el suelo. Ya. Y fue allí, sin darse cuenta, donde cayó en una profunda zanja. Quedó completamente aislado del mundo exterior. Imagina la situación. Un niño de 12 años, solo herido, atrapado en un agujero, en medio de un bosque espeso. Terrible. La oscuridad, los sonidos del bosque, la sensación de soledad, una verdadera prueba para la mente y el espíritu. Debió ser aterrador. Eulogio intentó salir de la zanja, pero la profundidad era mayor que su propia altura, Claro. y cada intento solo le causaba más dolor. Desesperado empezó a gritar pidiendo ayuda, pero sus llamados se perdían en la inmensidad del bosque. Solo el sonido del viento entre las ramas y el canto de los pájaros respondían a su angustia. Qué angustia. ¿Qué te parece? Es una imagen que pone los pelos de punta. Es en esos momentos de soledad extrema cuando la mente puede comenzar a jugar trucos. Sí. La imaginación se dispara Claro. y la realidad se distorsiona. Es cierto. Y a medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, la esperanza de Eulogio se iba apagando con el sol. La noche cayó sobre el bosque, envolviendo a Eulogio en una oscuridad aún más profunda y aterradora. La temperatura descendió rápidamente, y el frío se convirtió en un nuevo enemigo a vencer. A esto se suma la soledad, esa compañera indeseada que seguramente intensificaba el miedo y la incertidumbre. En ese momento acurrucado en el fondo de la zanja, Eulogio pensó en su familia. Imaginó la angustia de sus padres al no verle regresar a casa. Un pensamiento desgarrador, pero que quizás le daba fuerzas para seguir luchando por su supervivencia. Es posible. En situaciones límite el cuerpo humano reacciona de formas inesperadas. A veces la fatiga extrema puede actuar como un mecanismo de defensa, un escape temporal de la realidad. Y eso fue lo que le sucedió a Eulogio. Cerró los ojos vencido por el agotamiento, esperando un milagro. Un milagro que, según su relato, se manifestó de una manera sorprendente. Momentos antes de quedarse dormido, Eulogio percibió un movimiento en el borde de la zanja. Al abrir los ojos, vio unas pequeñas figuras que le observaban desde arriba. ¿Qué clase de figuras? Figuras que él describió como muñequitos, que le hacían señas con sus diminutas manos. Una imagen desconcertante que bien podría haber sido producto de la fatiga y la tensión del momento. ¿No crees? Es cierto, la mente puede jugar malas pasadas en situaciones de estrés extremo. Sin embargo, Eulogio insistió en la veracidad de su relato. Aseguró que sus seres eran reales y que sin mediar palabra comenzaron a arrojarle objetos desde arriba. Objetos que resultaron ser madroños, unos frutos del bosque que le proporcionaron el alimento y la energía que necesitaba para sobrevivir. Un gesto de ayuda y compasión proveniente de seres que él no podía comprender. Un detalle realmente extraño. Tras ese breve encuentro, las pequeñas figuras desaparecieron en la oscuridad del bosque, dejando a Eulogio con más preguntas que respuestas. Volvería a verlos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué le habían ayudado?
La espera debían ayudado. Abrazado a sí mismo intentando combatir el frío, Eulogio se aferró a la esperanza de que sus salvadores regresaran. Y al parecer no se equivocó. Porque lo que sucedió después es aún más extraordinario. Justo antes del amanecer, Eulogio fue despertado por un sonido intenso y una luz brillante que iluminó el cielo. Al levantar la vista vio a las dos pequeñas figuras junto a un ser alto y luminoso. ¿Qué estaba pasando? Un ser que Eulogio describió como un humanoide con un traje metálico de grandes ojos ovalados. Espera, un humanoide con traje metálico. Suena como algo salido de una película de ciencia ficción. Lo sé, es increíble. Este ser, sin pronunciar una sola palabra, descendió a la zanja y con una delicadeza sorprendente levantó a Eulogio en sus brazos y lo depositó en la superficie. Un acto que desafía nuestra comprensión, que nos obliga a cuestionarnos la naturaleza de la realidad y los límites de lo posible. Es realmente asombroso. El ser luminoso, tras rescatar a Eulogio, recogió la cesta de mimbre que había caído con él y se la entregó. Luego le miró fijamente a los ojos, le acarició el rostro con suavidad y, sin decir nada, desapareció en el bosque seguido por las dos pequeñas figuras. ¿Te imaginas presenciar algo así? Un final tan abrupto como misterioso que deja al oyente con una sensación de asombro e incredulidad. Realmente nos hace preguntarnos qué fue lo que Eulogio vio esa noche en el bosque. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Eulogio esperó a que amaneciera por completo para emprender el camino de regreso a casa. Debió ser un trayecto cargado de emociones, alivio por haber sobrevivido, confusión por lo que había presenciado y quizás un atisbo de temor ante lo desconocido. Sin duda. Y en su camino se encontró con un grupo de vecinos que habían salido a buscarlo durante la noche, alertados por su familia. Imagínate el alivio de su familia al verlo aparecer sano y salvo. Eulogio les contó que se había perdido en el bosque, pero nunca reveló la verdad sobre su encuentro con los seres misteriosos. Un secreto que guardó celosamente durante años, quizás por miedo a no ser creído. Es comprensible. A veces las experiencias que vivimos son tan extraordinarias que tememos compartirlas. Claro. Por miedo al ridículo o a la incomprensión. Sí. Quizás Eulogio sintió que era mejor guardar silencio y proteger su secreto. Es posible. A partir de aquel día, Eulogio nunca volvió a aventurarse solo en el bosque, especialmente de noche. Claro. La experiencia vivida le marcó profundamente, dejándole una huella imborrable en su memoria. Su historia nos invita a reflexionar sobre los misterios que aún esconde la naturaleza, sobre la posibilidad de que existan realidades más allá de nuestra percepción. Es verdad. El bosque de Irati, con su densa vegetación y su atmósfera enigmática, podría ser un lugar donde los límites entre lo real y lo fantástico se difuminan. Exacto. Algunos sugieren que lugares como este podrían ser portales a otras dimensiones, puntos de conexión con realidades que escapan a nuestra comprensión. Sí. Es fascinante, ¿no crees? Totalmente. La historia de Eulogio nos recuerda que el mundo está lleno de misterios, de enigmas que nos desafían a explorar lo desconocido. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, la posibilidad de que existan realidades más allá de la nuestra siempre resultará intrigante. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Podría ser que Eulogio realmente se encontró con seres de otro mundo? ¿O fue todo producto de su imaginación? Es difícil saberlo con certeza. Quizás la respuesta se encuentre en el folclore de la región, en esas leyendas que se transmiten de generación en generación sobre seres mágicos que habitan los bosques. O quizás, como sugieren algunos, el bosque de Irati con su profunda historia y atmósfera misteriosa sea realmente una puerta a otro reino. Sea cual sea la explicación, la historia de Eulogio nos recuerda que hay mucho más en el mundo de lo que podemos ver y comprender. Nos invita a mantener la mente abierta, a cuestionar nuestras creencias y a aceptar que en el vasto universo hay espacio para lo inexplicable. Y con esa reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta deep dive por los misterios del bosque de Irati. Esperamos que te haya dejado con una sensación de asombro y con ganas de explorar los enigmas que nos rodean.